veces dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. Mansilla fue oficial del ejército, periodista, diplomático y sobrino de Juan Manuel de Rosas. Su obra célebre fue Una excursión a los indios ranqueles, publicada por Entregas en 1870. Su experiencia es la de un general que tiene la tarea de firmar tratados de paz con los indios de la Pampa, pero que termina haciendo un relato profundo y detallado sobre la vida de los indígenas. Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir a tierra adentro. El trato con los indios que iban y venían al río Cuarto, con motivo de las negociaciones de paz entabladas, había despertado en mí una indecible curiosidad. Es menester haber pasado por ciertas cosas, haberse hallado en ciertas posiciones, para comprender con qué vigor se apoderan ciertas ideas de ciertos hombres. Para comprender que una misión a los ranqueles puede llegar a ser para un hombre como yo, medianamente civilizado, un deseo tan vehemente como puede ser para cualquier ministeril una secretaría en la Embajada de París. Mansilla nace en una de las familias más ricas del país. Es un joven romántico. Su padre un día lo descubre leyendo el contrato social de Rousseau y dice, en la familia de Rosa no se puede leer a Rousseau. Entonces lo manda al primer viaje importante, a Adén y a Calcuta, a hacer negocios para la familia. Y ahí Mansilla, en el aburrimiento del viaje, descubre que es escritor. Y descubre el tema que va a tratar toda su literatura, que es qué hacer con el aburrimiento. Que es el tema, a su vez, de la clase a la que pertenece, la clase liberal, que está totalmente influida por el clima decadentista, digamos, del 70 al 80. Estamos hablando de sus contemporáneos, los jóvenes post-rosistas, ¿no? La generación del 80 es una élite que es liberal en el sentido y republicana, pero en el sentido bien finisecular siglo XIX. Es decir, están por la educación laica, llevan adelante una gran guerra para imponer el matrimonio civil, modernizar el país, pero a la vez también son férreamente lo que se llama oligarcas, o sea, son señores que quieren las tierras, que quieren manejar y asociarse a los procesos económicos más poderosos del planeta. Mansilla ocupa dentro de la élite un cargo que podríamos decir intelectualmente muy elevado, es muy respetado, sus libros tienen un público más amplio que incluso que la élite, es leído, es discutido, es conocido, pero políticamente no ocupa ningún cargo importante. Lucio B. Mansilla es, junto a Miguel Cané y Eduardo Wilde, exponente del último eslabón de la generación del 80 y un verdadero gentleman de la élite ilustrada. La literatura para ellos es una ocupación lateral, innecesaria, pero al mismo tiempo imprescindible. Para Mansilla, escribir no es un oficio, sino un privilegio de clase, una forma sumamente refinada del ocio en los ratos que la política le deja libres. Me pregunta usted, ¿qué es lo que hago para escribir como hablo? Admitiendo que escribo como hablo, contesto. El secreto consiste en que no escribo sino sobre lo que sé bien y en que generalmente dicto. Si tengo tiempo, retoco. Si no, así va la estampa. Él está en la frontera y se le ocurre, ¿no? Así como dice él, una calavereada militar. Esa es la frase que él usa. Y se va a ver a los ranqueles. Porque él dice, se está debatiendo acá si matar a los indios, negociar con ellos, y él cree que hay que negociar. La posición de él es que hay que negociar con los indios, no matarlos. Que son negociables y que son una cultura que negociando se las podría incorporar marginalmente, por lo menos al principio. Entonces quiere ir y quiere demostrar esto. Y manda 2 o 3 articulitos y hace un parte, son 5 carillas, donde
es castigado, porque esto que hace él es como una sublevación militar. Nadie lo mandó. Usó recursos del Estado, se va con 2 sacerdotes, etc. Deja un puesto militar, todo para ir a ver a los indios. Pero también él lo hace porque, por un lado, le interesa su posición y, por otro lado, porque le interesa conocer esta otra cultura. Elegantes, refinados, cultos, estos escritores son, hacia el 900, hombres del pasado, última manifestación de los intelectuales del apogeo de la oligarquía argentina. Su repliegue coincide con el comienzo del siglo XX. La sociedad argentina se vuelve más compleja, se llena de nuevos actores que reclaman su lugar y sus derechos. El viejo orden conservador y sus intelectuales retroceden frente a un escenario que ya no comprenden ni gobiernan. Los gentlemen escritores de la élite liberal ceden su liderazgo. El oficio de escribir se vuelve una profesión. Las incipientes clases medias y los sectores inmigrantes ocupan esos espacios. Ya no hace falta tener apellido de alcurnia para poder ser un escritor en Buenos Aires. ¿Qué puede agregarle o quitarle una imagen personal a una obra? ¿Qué necesidad hay de que una obra literaria, producto del silencio y de la paciencia, termine siendo representada por una pose individual? ¿En qué medida un escritor es consciente de la propia figura que va construyendo? ¿Es posible pensar especulativamente la construcción de una figura para encontrar un lugar en el espacio literario? Más allá que el escritor la construya conscientemente o no puede escapar a la pose. Incluso aquellos escritores que quieren vivir fuera del mundo de la pose, construyen la pose de vivir fuera del mundo. Por ejemplo, el caso de Salinger, a su manera, o también diferente a la de Salinger, Pynchon. ¿No? Entonces, que son escritores que no quieren aparecer, no aparece su voz, no aparece su cara, o Pynchon sí aparece en Los Simpsons con su voz, pero no con la cara cubierta con una bolsa de cartón, etc. Pero es también una pose, o sea que el escritor hoy no se puede separar de la pose. Truman Capote, ¿uno puede pensar a Capote fuera de la pose? No, y sin embargo sus libros son geniales. Uno no dice, porque posó, leemos un libro genial. Quizás porque posó fue más conocido, pero su libro es genial más allá de la pose. Pero sin la pose no tenemos a Truman Capote. Si bien es cierto que la figura del gentleman se va extinguiendo hacia el final del siglo XIX, no es menos cierto afirmar que la figura del dandy se consolida como un modelo de escritor dentro de las opciones posibles. El esnobismo, la pertenencia de clase, el tono aristocratizante, un no disimulado rechazo estético por lo popular y un calculado refinamiento construyen esta figura. El dandy en la literatura argentina es una figura casi típica. Uno puede pensar en Eduardo Wilde, en Mansilla, en Alberdi, Echeverría, que eran como jóvenes de la aristocracia porteña que se volcaban a la escritura, un poco siguiendo la idea del ideal romántico, de ir como hacia las fuentes de la vida, transformarse y fundirse en eso. Y creo que sí, que en una época hubo como una tradición del dandismo literario, pensar en Bioy Casares, en Borges, en Manuel Mujica Lainez. Ahora creo que en este momento la idea del dandy es como una idea irrecuperable y como que es pura pérdida, porque antes, en la época de Mansilla, los escritores eran como gente de la aristocracia. En cambio, ahora los escritores que escriben y producen son gente de clase media, baja, y como que cambió. Pero sí, hay una idea de la aristocracia en la literatura, pero ya no del dandismo, o a la inversa, mejor. Hay una idea del dandismo, pero no de la aristocracia. Como que el dandismo ahora es el estilo y el nivel de la imaginación y de la elegancia, ¿no? Mansilla descubre en esta cosa aristocrática que tiene en el coloquialismo una forma de escribir muy descontracté, muy relajada. Su estructura, su gracia al escribir, el reconocer el habla cotidiana de su época, lo hace muy sencillo, muy llevadero, muy atractivo, y sobre todo su mirada irónica y sobre todo su espíritu moderno, que es el espíritu de escribir contra el aburrimiento. Ese es el gran motivador de su época, que es el motivador decadentista y es de su modelo, que va a ser, digamos, todo el decadentismo francés.
y que es esta idea de buscar nuevos placeres y nuevas emociones para poder llevar el enorme aburrimiento de la vida moderna, que es totalmente vacía de sentido. En ese espíritu, Mansilla se adelanta 70 años a Andy Warhol, digamos, ¿no? Y que es lo mismo que hace Oscar Wilde, ¿no? Que es el gran modelo de toda esta generación. Y lo fundamental en Oscar Wilde, como en los decadentistas, y en Darío y en Martí, que van a ser las figuras literarias con las que va a estar interactuando Mansilla, es la pose. Es decir, es necesario que el escritor sea genial y escriba 100 páginas geniales. Y todos estos escritores escribieron 100 páginas geniales. Pero es tan importante como eso tener una pose. Si la pose está fabricada para sostener la literatura o la literatura es necesaria para que la pose tenga contenido, es como el huevo o la gallina, ¿no? Pero lo cierto es que en el arte moderno nace así, el arte contemporáneo nace así, nace en que hay un diálogo entre pose y escritura. Mansilla, general del ejército, defensor de los indios y diplomático, murió ciego y olvidado en París. Su figura, sin embargo, se mantiene en el recuerdo de sus lectores, quienes ven en Una excursión a los indios ranqueles uno de los grandes momentos de la literatura nacional.